Pero estamos con un chico joven a partir de ahora y lo estoy conociendo y él se ríe. ¿Por qué vos te reís, che? ¿Por qué te reís? Porque claro que sos joven. Vos sos joven. Eduardo Borgoñón está aquí. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, Bruno, bien, bien. Gracias por la invitación. ¿Y por qué te ¿Qué reís? es joven? Y joven de espíritu, de edad. ¿Vos tenés? ¿Qué edad tenés? 44. Pero no puede ser, parece de 24. Bueno, él es presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, Eduardo Borgoñón. Vos sos, tenés algo que ver con la administración, por supuesto, sos economista. Soy contador. Soy contador. Sos contador, claro. Y me involucré en el sector financiero desde que salí del colegio. O sea, estoy hace 25 años en el mundo financiero. ¿Y estuviste en qué colegio? A ver. San José. Me recibí del colegio San José y estudié acá en la Universidad Católica. Bueno, espectacular, che. Y Eduardo José Borgoñón Montero, de los Monteros de Vargas, ¿vos sos pariente de Raúl Montero o no? Pariente del de arquitecto. Pariente de Raúl Montero. Él fue mi compañero, un gran ser humano. Bueno, hasta ahora nos tratamos como primo hermano de mi madre. Sí, y estudié yo con él, un excelente ser humano, Raúl Montero de Vargas, Montero Bray en realidad es él. Así que, bueno, Eduardo Borgoñón, a ver, ¿cómo es tu mundo? Contanos un poco, porque acá la Bolsa de Valores, que está cumpliendo años importantes, impulsa el desarrollo empresarial y la economía del país. Salió una suerte de folletín hace 30 años que está esta Bolsa de Valores y me llamó la atención, y el que preside esta Bolsa de Valores ahora es justamente el invitado con el que estamos conversando, hablando, y que, bueno, vino, se dignó a venir, por supuesto, de la mejor forma, Eduardo Borgoñón. ¿Qué es una Bolsa de Valores? Y a 30 años del nacimiento de esta Bolsa de Valores de Asunción, ¿qué podés decirnos? ¿Cómo describirías el mundo que presidís vos? Permitime, mi señora siempre dice que cuando yo empiezo a hablar de finanzas, lo hago con una terminología que solamente los financistas entendemos. Pero yo voy a tratar de hacerle caso y de explicar un poco de que sea más llana la cosa. En terminología sencilla, qué es lo que hacemos. Y voy a usar primero a los bancos y financieras como ejemplo para después separarnos un poco y explicar lo que hacemos nosotros. ¿Qué hace un banco o qué hace una financiera? Recibe el ahorro del público, una persona física o una persona jurídica, ya sea una persona o una empresa, recibe el ahorro del público y el banco decide dónde colocar ese dinero. Por recibir el ahorro del público, el banco le paga a Bruno Masi, que se fue y llevó 10 millones de guaraníes y depositó en el banco, le paga, digamos, a efectos de ejemplo, 5%. ¿Sí? Y el banco, ese banco A, le presta a Eduardo Borgoñón ese dinero y le cobra, a efecto de ejemplo también, 15%. Con ese 10% de diferencia, el banco lo que hace es paga su sucursal, sus funcionarios y se queda con una rentabilidad. A eso se le conoce como intermediación financiera. Hay un intermediario, que es un banco o una financiera, que está regulada por el Banco Central del Paraguay, y está intermediando entre el ahorrista y el que necesita dinero para encarar un proyecto. Eso es lo que hace un banco. ¿Qué hace el mercado de capitales? Algo muy similar. El mercado de capitales, la bolsa de valores, algo muy similar, pero sin el banco en el medio. Bruno Masi tiene 10 millones de guaraníes y quiere invertir, quiere ganarse una renta, quiere sacar un porcentaje anual sobre eso. Entonces Bruno Masi entra a la página web de la bolsa o habla con una casa de bolsa, que son como unos comisionistas, por llamarlo de alguna manera, asesores y comisionistas, y le dicen: mira, Bruno, acá tenés la empresa A, la empresa B, la empresa C, que emite deuda en el mercado. ¿Cómo puede emitir deuda en el mercado? Y a través de diferentes tipos de instrumentos, acciones, bonos, y una serie de otros instrumentos que se pueden negociar. Y esa empresa lo que hace es
se endeuda directamente contigo. Ahí estamos obviando la intermediación. Es directamente Bruno con la empresa. Para que Bruno tome la decisión necesita información, necesita seguridad, necesita confianza. Eso le da la bolsa de valores. Yo te doy toda la información a vos para que vos conozcas cómo funciona esa empresa A, de tal manera que vos decidas si le das esos 10 millones a esa empresa o no. Que salís ganando vos. Tenés una mejor tasa, un mejor rendimiento que colocando directamente en el banco. Que gana la empresa. Tiene un menor costo que si saca del banco directamente. Y otras cosas más, ¿verdad? Son plazos más largos normalmente. Hay capital de riesgo. Cuando vos, Bruno Masi, invertís en acciones en una empresa, vos te estás convirtiendo en socio. Tenés una calidad diferente. Ya no estás haciéndolo a través de un banco. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando del manejo del excedente de liquidez que tiene una persona. ¿A qué me refiero con excedente de liquidez? Un ahorro. Lo que hace el mercado de valores es permite que el ahorrista se conecte directamente con el que necesita la plata, dando todos los recaudos necesarios para que el ahorrista tenga u opere de manera transparente y segura, con información. Así funciona el mercado de valores. Esto no lo inventamos nosotros. Todos los mercados de valores a nivel mundial son... ¿Y cómo sí entiendo? Pues claro que no inventaron ustedes, pero hace 30 años que están operando como bolsa de valores. Y acá Eduardo Borgoñón, que es el presidente, dice: si miramos a los 500 mayores aportantes, muchos están en condiciones de entrar al mercado de capitales. ¿Y eso cómo se explica? Mercado de capitales, ¿qué quiere decir? Los 500 mayores aportantes al fisco. Al fisco. Al fisco. Muchos están en condiciones de entrar al mercado de capitales y esta bolsa de valores de Asunción espera cerrar el año con un nuevo récord en volumen de operaciones. Ustedes siempre crecen, nunca decrecen. Decrecimos. ¿Ah, sí? Decrecimos en el año 2021, en el año 2022. Pero los bancos, las financieras siempre llevan agua a su molino. No, lo que nos ocurrió, nosotros crecimos mucho en el 2021. Tuvimos un crecimiento de poco más del 70% en relación al 2020. Inclusive en plena pandemia la bolsa tuvo también un crecimiento. Pero el año 22 fue un año marcado por una tormenta de tasas de interés. Si miramos el año 2022, vemos que tuvimos una inflación muy grande. A nivel mundial, nosotros estábamos desesperados porque llegamos a tener una inflación por arriba del 10%, cosa que no ocurre muy a menudo en el Paraguay. Nosotros tenemos una macroeconomía muy estable. ¿Y ahora cómo está esa? Ahora estamos en 4%, o sea, estamos muy bien. Pero lo que hacen los bancos centrales es cuando hay inflación, empiezan a subir las tasas de referencia. Y cuando suben las tasas, nadie quiere endeudarse a largo plazo. ¿Por qué? Porque uno va a tener que pagar esa tasa alta durante un plazo largo. Entonces, en el año 22 sí tuvimos un decrecimiento, pero ahora en el año 23 estamos pegando un salto nuevamente. Vamos a negociar poco más de 4.200, 4.300 millones de dólares, que representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto del país. Pero hay otros países como Brasil que están negociando más del 100% de su Producto Interno Bruto. O sea, hay mucho camino todavía, Bruno, por recorrer. Vos estás en CIE. Yo estoy... Permitime explicarte cómo funciona la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores es una entidad privada, pero con interés público. Yo vengo del sector privado, no vengo del sector público, y efectivamente estoy en el directorio me toca estar en el directorio compartiendo la presidencia de la bolsa de muchas empresas. Que hace poco Hace poco cumplimos 45 años. 45 años. Correcto. Hay gente muy valiosa y talentosa ahí en CIE. Sí, yo estoy ahí hace poco más de 16 años ya en el directorio. Que formó parte de la construcción de Itaipú también, sí. Correcto, nacimos para eso. Que ayer se conmemoraban los 39 años oficialmente de la inauguración de la central hidroeléctrica de Itaipú. Pero fíjate, Bruno, si bien es cierto, no es el tema principal, pero no solamente Itaipú y Yacyretá, que estuvimos involucrados en Itaipú y Yacyretá, también en Acaraí,
dentro de lo que es la repotenciación y demás, pero hemos exportado como paraguayos a 15 países a nivel mundial, 4 continentes. ¿En serio? Desde Isla Abogado Luque con mano de obra paraguaya. ¿Y siguen haciéndolo? Seguimos trabajando. Tenemos poco más de 650 funcionarios. 650. Trabajando todos paraguayos, capacitados por nosotros. Nosotros mismos tenemos escuelas de soldadura. O sea, hay un trabajo interesante también ahí. Y tu posición es la de director. Estoy o sea, en el vos dirigís CIE directamente. Trabajo con 650 personas que son las que... Claro, pero no podría... No me voy a llevar a la gloria de... trabajo con gente, al lado de la gente. Tenés 44 años y sos el que estás visionando y qué sé yo, porque es fabuloso esto. Pero una empresa es un ecosistema de mucha gente. Hasta aquellos que están haciendo un trabajo operativo sencillo aportan un montón de cosas. Y eso... Cuando el empresario entiende eso, creo que es mucho más sencillo trabajar. Y volviendo al tema nuestro que nos trajo aquí y nos hizo invitar al querido Eduardo Borgoñón, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, y que cumple 30 años, hay mucha gente también en esta Bolsa de Valores compenetrada. Está este hijo de mi caro amigo Emilio Abreu, que él creo que también presidió alguna vez la Bolsa de Valores. Joshua es nuestro regulador, así como Joshua, sí. Joshua Abreu es el regulador. Él era presidente de la Comisión Nacional de Valores. Hace poco, por una ley, se traslada a la Comisión Nacional de Valores, que es el regulador, el que pone las reglas y controla que las reglas se cumplan. Ese es el regulador. Y pasó de ser una Comisión Nacional de Valores dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, pasó ahora a ser una superintendencia de valores dentro del Banco Central del Paraguay. Bueno, y dentro de lo que dice acá Eduardo Borgoñón, en lo que va del año, dice, desde la cabeza de la Bolsa de Valores de Asunción, en lo que va del año, las operaciones en la bolsa ya alcanzaron 2.900 millones de dólares y 470 millones de dólares solamente en el mes de agosto pasado. Creemos que vamos a estar por encima de los 4.000 millones de dólares y ojalá que este monto de transacciones quede corto en el 2024. ¿Qué quiere decir? ¿Que aspiran mucho más ustedes? Sí, obviamente. Nosotros venimos creciendo, como bien dijiste, si bien es cierto, tuvimos un revés el año pasado, pero venimos creciendo sostenidamente, rompiendo récord año tras año. Yo creo que nosotros vamos a estar cerrando como dije antes, en 4.200, 4.300 millones, que son operaciones de compra-venta de estos títulos que te había dicho, que se hacen de manera diaria. Nosotros en el año 2010, o sea, hace 30 años, si bien es cierto, la sociedad se armó en el 77. La primera operación dentro del mercado de valores en el Paraguay fue en el año 93. Y con gente visionaria. O sea, imagínate lo que dijeron. ¿Te acordás de algunos de ellos, de algunos nombres así? Sí, me acuerdo. Dos Santos, Sucolillo, Ramírez Díaz de Espada. Gente que estaba en el ambiente empresarial en ese momento y dijo, mira, en la Argentina, ¿para qué nos vamos lejos? ¿Para qué vamos a hablar de Europa o para qué vamos a hablar de Estados Unidos? En la Argentina la Bolsa de Valores tiene cerca de 100 años. Sí. Entonces, eso ya existía acá. Regionalmente. Claro, los vecinos, Brasil, la misma cosa. Entonces, sí, ya, la pólvora ya se inventó. Y en 30 años ustedes vieron un crecimiento, ¿verdad? Mira, te tengo que decir que el crecimiento se dio en los últimos 15 años. A fuerza de ser sincero, los primeros 15 años fueron 15 años de, ¿cómo se dice coloquialmente? Remar en dulce de leche. Sí. Muy difícil. Tuvimos el apoyo interesante de una empresa, tengo miedo de dar nombres, pero de una de una empresa de telefonía local, ¿verdad? De Tigo, en este caso Telecel en ese momento, que fue la primera empresa que se animó a hacer una emisión de bonos, 6 millones de dólares en ese momento. Y a partir de ahí empezó a girar la rueda, ¿verdad? Y otras empresas se fueron animando. Hoy, Bruno, te tengo que contar que hay muchas industrias que trabajan dentro de la Bolsa de Valores. La industria inmobiliaria, el sector industrial propiamente dicho, la industria agropecuaria, todo lo que es el sector pecuario, el sector agrícola, forestal. ¿Los cooperativistas? También. Me tocó hace mes y medio, 2 meses,
un lanzamiento de una cooperativa del Chaco importante, ¿verdad? Y creemos que también ese va a ser el puntapié inicial para que otras cooperativas se vayan sumando. ¿Cómo está nuestro país económico, financieramente, digamos, en el plano económico y de finanzas en general? ¿Cómo vos ves? ¿Cómo está? Porque respecto a los países de la región, por un lado, y por otro lado, ¿cómo realmente estamos nosotros? ¿Somos un país seguro aquí para aquellos que quieran invertir? ¿O qué nos falta para invitar a la gente a que venga y que, qué sé yo, que ponga su granito de arena y empezar ellos un nuevo mundo a través de Paraguay? Nosotros tenemos un país, miremos dos cosas. En el discurso de los 30 años que tuve días atrás, hablaba de dos conceptos. Uno es seguridad jurídica, que ya es un término trillado, pero realmente es muy importante para el inversionista. ¿Hay o no hay? Hay falta. Hay todavía camino por recorrer, pero si nos comparamos con otros países de la región, te diría que estamos bastante mejor, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, estabilidad macroeconómica. Nosotros tenemos una solidez macroeconómica importante. Ahora, ¿qué nos falta, si me preguntas a mí? Pensar un poco más en grande. Nosotros como paraguayos... Y acá entra la imagen del país. Bueno, nosotros como paraguayos estamos acostumbrados a pensar en chico. Y cuando uno habla con un inversionista extranjero, el problema del inversionista extranjero es que no te va a venir por 15 millones de dólares. O no te va a venir por 20 millones de dólares. Te empieza a hacer caso por 50, 70, 100 millones. No hay muchos proyectos en el Paraguay. Ahora empezaron a ver biocombustible, plantas solares, pasta de celulosa, que son proyectos de 1.000, 1.500, 3.500 millones de dólares. Pero no hay muchos proyectos en el Paraguay que atraigan inversiones extranjeras por el tamaño, como le dicen los financistas, por el ticket, por el valor del ticket. Pero ahí está la familia Zapac que está apostando. Justamente hablaba de pasta de celulosa, Blas, ¿verdad? Allá en el norte. Así, en Paracel, ¿verdad? Entonces, deberíamos de pensar un poco más grande. Y el Paraguay necesita mucha inversión a nivel de infraestructura. Y la criptomoneda, por ejemplo, eso no puede ser una suerte de tentación también para esa gente de afuera que invierta en criptomoneda. Estamos hablando de una especulación. Yo tengo una opinión muy personal al respecto. Vos no estás comulgando con eso. Yo comulgo con la tecnología, con el blockchain, obviamente. Esta es una discusión larguísima. Sí, no importa. Pero redondeala nomás. Yo soy muy conservador a la hora de generar inversiones y no me animo a hacer inversiones en criptomonedas. ¿Cómo vos invertirías? Mejor dicho, yo soy Juan Pueblo, no conozco este mundo que vos lo manejás del ¿cómo se llama? Del mercado de valores. Desde todas las aristas. ¿Cómo vos harías para que la gente invierta en Paraguay? ¿O qué harías vos para promocionar el país con la intención de que se invierta, que se crea en Paraguay? ¿Y qué necesitamos nosotros justamente para atraer a aquel que tiene cierto capital y que lo necesitamos? Obviamente la sumatoria de todos los capitales necesitamos para mover la economía nuestra y desarrollar el país. ¿Cómo vos accionarías respecto a esto? Permitidme partir en dos la respuesta. Uno tiene la inversión local y la inversión extranjera. Para que un país se desarrolle hay que convertir el ahorro en inversión. Esa es la parte... ¿Hay que ahorrar? Hay que invertir. El ahorro no genera. El ahorro de por sí no genera. O sea, lo que hay que hacer es hay que invertir. Ese ahorro que existe en el país hay que canalizarlo en el concepto de la inversión, que es lo que hace crecer a un país. O sea, una tasa de interés pasiva, que es lo que uno recibe por hacer un depósito, no genera un crecimiento del país. La inversión sí genera un crecimiento. Y eso es lo que nosotros perdimos con tantos años en Itaipú. Bueno, nosotros deberíamos de buscar... ¿verdad? Ayer hablábamos de esto. Nosotros deberíamos de buscar que el ahorro en Paraguay se convierta en inversión. Por sobre todo, canalizar ese ahorro al sector productivo. Ese es el ahorro local. Pero por otro lado hablamos de la inversión internacional. Y habrás escuchado muchas veces el término grado de inversión. Sí, ¿verdad? claro. Nosotros somos muy interesantes. Y es más, estamos consiguiendo tasas. Cuando salimos a emitir bonos en el exterior, estamos consiguiendo tasas que consiguen países que tienen grado de inversión. O sea, nuestro problema no es una tasa de interés.
Ahora, cuando uno es grado de inversión, hay un montón de fondos internacionales que pueden invertir solamente en países con grado de inversión. Y esos fondos internacionales no saben qué hacer con los fondos que tienen. Tienen que estar buscando dónde invertir. Imagínate que tu problema sea no saber qué hacer con el dinero que tenés para invertir. Y ese es el problema que tienen esos fondos. Ahora, si nosotros podemos lograr que el Paraguay se convierta o tenga grado de inversión, esos fondos que hoy no miran al Paraguay, no estamos en el mapa de esos fondos. ¿Por qué? Porque por sus normas, por sus reglamentos, no pueden invertir en países que no sean grado de inversión. Es una política que define cada fondo. Ya sé. ¿Y cómo hacer para que ese país vaya? Y hay una hoja de ruta, hay una hoja de ruta que tiene el gobierno. Que sea visibilizado en ese grado de inversión. Hay una hoja de ruta que tiene el gobierno. Uno de los elementos de esa hoja de ruta, por ejemplo... Perdón, porque tenés la contracara. Argentina, que está completamente económicamente fundida, pero es el país que más inversión consigue al mismo tiempo. O sea, más cantidad de dinero a través del Fondo Monetario, ese tipo de cosas, se le otorga a la Argentina, que es un país fundido económicamente. Una cosa es préstamo de parte del Fondo Monetario, otra cosa es inversión extranjera, que no es asumir un riesgo. Y los argentinos vienen acá a invertir. Bueno, y esa sí es inversión extranjera que viene al Paraguay. Fíjate que en los últimos años, lastimosamente la Argentina tuvo esa situación, pero el Paraguay se vio beneficiado por eso. O sea, hay mucha inversión extranjera que vino al Paraguay que se hubiese ido a la Argentina. No solamente en el sector inmobiliario. En los últimos años vimos mucho desarrollo del sector inmobiliario gracias a ese dinero de argentinos que venían argentinos, uruguayos, que venían al Paraguay, que se fue convirtiendo en ladrillo. Pero está bien eso. Se fue convirtiendo en ladrillo. En ladrillo de construcción, ¿verdad? Claro. Pero también hubo mucha inversión. Hay plantas de tratamiento, plantas de aceiteras, por ejemplo, que me consta iban a instalarse en la Argentina y terminaron instalándose hace 10 o 12 años en Paraguay. Por la situación por la cual estaba pasando Argentina, ¿verdad? Nosotros fuimos creciendo mucho en los últimos 15 años, ¿verdad? Hay que apostar al cambio, entonces. Hay que apostar al cambio, hay que apostar a la inversión. Romper barreras culturales. Bueno, fíjate, para que uno entre al mercado de capitales, y me toca a mí, yo trabajo en una de las empresas donde también estoy en el directorio, cotiza en bolsa, ¿verdad? Se llama Neofin Saeca. Esta empresa, sus balances son públicos. O sea, uno entra a la página web de la bolsa y puede ver el balance, puede ver mi informe de auditoría, puede ver un montón de cosas. Y ahí hablamos antes de información. Para poder trabajar en el mercado de capitales, uno tiene que transparentar su empresa, mostrar lo que está haciendo. Vos sos director ahí en Negofin Saeca. Yo soy director de Negofin Empresa Saeca. de administración de carteras de crédito desde el año 2010 hasta ¿Y cómo haces? ¿Cómo te dividís en tantas partes? Porque estar en la bolsa de valores, ser presidente, estar en CIE, estar aquí, estar en un montón de... Manejas también una empresa ganadera, una compañía general de construcciones. ¿Cómo haces? Tengo la bendición de estar bien rodeado. Pero en serio te hablo. No. Y creo que armar equipo siempre es... Uno tiene que aprender de que no necesariamente uno es el mejor para hacer lo que tiene que hacer la empresa. ¿Vos escuchás a la gente? Por supuesto. A veces es difícil, porque uno cree que sabe todo, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta de que alguien al lado tuyo sabe más que vos, creo que vivís mucho más tranquilo. ¿Vos te considerás que tocaste el cielo con las manos ya? No en absoluto. Pero soy muy bendecido, realmente. No me puedo Se quejar. nota. ¿Y te ayuda tu señora o no? Yo le ayudo a mi señora. ¿A vos le ayudas? Al revés. ¿Ah, sí? Claro. ¿A vos le ayudas? Claro, al revés. ¿Y por qué? Porque ¿Y ella no te ayuda a vos? ella es la que me estira y me empuja. No es que... Claro, lógico. Bueno, vos sos un capo, Eduardo Borgoñón Montero. ¿Y qué más podés decirnos? A ver, apostar por el cambio. Si miramos a los 500 mayores aportantes, muchos están en condiciones de entrar al mercado de capitales y hay que entrar a ese mercado de capitales y Paraguay tiene que estar en un escalafón mucho más. Tiene que tener una visibilidad mucho más respaldada a nivel internacional Paraguay. Hay que trabajar esa imagen de Paraguay. Permitime hacerte doble clic
como dicen, por favor, en esos de los 500 aportantes. Sí. Yo miro la lista, que es una información pública, miro la lista de las 500 empresas que más aportan al fisco. Son empresas formales, muy bien estructuradas, que utilizan financiación tradicional de la banca para poder generar crecimiento, generar desarrollo dentro de su empresa. Y ahí es donde yo digo, yo aprendí como empresario que el mercado de valores es una opción sumamente interesante para apuntalar el crecimiento de una empresa. El desafío que tiene la bolsa es poder capacitar a gente que el día de mañana va a estar trabajando en esas 500 empresas y que siembre la semilla de la idea de que trabajando en el mercado de capitales pueden crecer más rápido o van a tener herramientas para crecer más rápido. El mercado de capitales te da no solamente recursos financieros, sino que te da un ejercicio de administración de tu propia empresa. Y siempre digo que uno estudia cuando rinde un examen. Me imagino que vos nunca habrás estudiado si no tenías un examen, ¿verdad? No, sí, es cierto. Uno se estudia y se pone a estudiar, se pone las pilas. Cuando va a rendir. Cuando va a rendir. Yo tenía la mala costumbre de estudiar la noche anterior nomás, ¿verdad? No era muy responsable. Pero siempre pasaba, vos. Pasaba, ¿verdad? Y el mercado de capitales te toma examen cada 90 días como empresa. Uno tiene que presentar su balance, una serie de documentaciones cada 90 días. Y eso se levanta al portal de la bolsa de valores. Entonces, administrativamente como empresa yo tengo que ser muy ordenado. Y con eso me gano el respeto de mis clientes, mis proveedores, ¿verdad? O sea, realmente hay un salto cualitativo importante para aquellas empresas que entran al mercado de capitales. ¿Vos aspirás a qué a partir de ahora? Mira, si hablamos a nivel de bolsa, yo creo que nosotros deberíamos buscar en los próximos años poder representar un 20, 25, un 30% de lo que es el PIB en Paraguay. O sea, te diría mover 10, 15, 20 millones de dólares. 10, 15, 20 mil millones de dólares a nivel anual, ¿verdad? Y que no solamente estemos trabajando con los instrumentos que hoy trabajamos. Hoy nosotros trabajamos mucho con renta fija. ¿Qué es renta fija? Un bono. Un bono que vos decís, yo compro a 7 años de plazo, esto te paga 9%. Trabajamos muy poco con acciones. Trabajamos muy poco todavía con futuro de divisas. Así. Trabajamos muy poco con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas. Sí, porque está el otro sector en negro, por ejemplo, del que no hablamos todavía, pero ya no tenemos tiempo, porque está el otro invitado ya esperando ahí en la antesala acá del estudio. Pero yo quiero que vuelvas, querido Eduardo José Borgoñón Montero. Sabes mucho, se nota que tenés un temple, tenés un talento para esto, estás apasionado con este mundo bursátil, si se quiere, económico, financiero, y apostás por Paraguay. ¿Vos creés en Paraguay? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y hay mucha gente joven como vos, joven, porque vos estás en la cresta de la ola a nivel, digamos, de transitar de vida, digamos. Porque tenés 44 años, yo quisiera tener esa edad. ¿Vos apostás por Paraguay? ¿Apostarías por Paraguay siempre, a partir de ahora, más todavía? Apuesto por Paraguay. Busco que mis hijas apuesten por Paraguay. ¿Cuántas hijas tenés? 3. Son todas mujeres. Todas mujeres, ¿verdad? Y hablamos siempre de dónde querrían vivir. ¿Y dónde querrían vivir? En Paraguay. Paraguay es un país fantástico. Paraguay es un país fantástico, un nivel de calidad de vida muy interesante. Mucho por trabajar a nivel de educación y de salud. Mucho por trabajar. Yo siempre digo que bueno, la vida... Y a nivel citadino también. La vida es una carrera. Yo familiarmente tuve la suerte de empezar la carrera a unos metros adelante de la línea de partida. Hay otros que salen de la línea de partida y hay otra gente que sale metros atrás de la línea de partida. Lo ideal es que todos tengan la oportunidad por lo menos de salir de la línea de partida, ¿verdad? Y eso es educando y dándole una plataforma de salud a la gente y la capacidad para desarrollarse. El sector privado en el Paraguay es un sector todavía muy fuerte y eso nos diferencia de la región. Yo te tengo que decir que, y siempre digo que el sector privado es el que sigue empujando. Los políticos van y vienen, hacen su trabajo, podemos estar de acuerdo o no,
Pero el sector privado sigue empujando, sigue pagando impuestos, sigue generando empleo. Es el puntal. Totalmente, ¿verdad? Entonces, yo creo en el sector privado, yo creo en el desarrollo. Cuando uno es un profesional independiente, su preocupación es su bolsillo y su casa. Cuando uno trabaja en una empresa donde tenés 500, 600, 700 funcionarios, el problema ya no es la economía de tu casa. El problema es la economía de 2.000 o 3.000 personas en quien uno está influenciando. Y la responsabilidad es mucho más grande, ¿verdad? Y creo que los empresarios tenemos que darnos cuenta de eso. La bolsa es una plataforma que permite al empresariado crecer, generar más puestos de trabajo, generar más impuestos y hacer que el país se desarrolle. Hay gente que viene y dice, si querés desarrollar el país tenés que meterte en política. No estoy de acuerdo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Hay que muy trabajar bien. por el país. Y sí, creo en el país, efectivamente. Bueno, te agradecemos, Eduardo Borgoñón. Tenés que volver, por supuesto, presidente de la Bolsa de Valores del Paraguay con nosotros.